Hola, 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 bienvenidos a Ministerio. Nuestro héroe es Jesús. Aquí llenos de la presencia del Señor, porque eso es lo que siempre buscamos, que esté en este ministerio, en este grupo y todas las personas que se conecten aquí para que puedan ser bendecidos a través del Señor. Bien, esta noche se hizo una pausa con la serie de los extremos en el cristianismo, porque tenemos que coger un poquito de respiro, porque la semana pasada, no se crean, tuvimos una batalla espiritual después que se impartió el tema. Cuando usted trae temas que son fuertes, a veces como que el cuerpo siente unas cositas fuertes. Y nada, el tema, la tercera parte de esa vereda que queda, la estaremos tocando el próximo lunes, ¿ok? Ayer estuve predicando en mi iglesia, ¿verdad? Y hay que tener un balance. Así que María es la que va a estar trayendo hoy el mensaje, ¿verdad? Ella es una de las colaboradoras de este ministerio, al igual que Zaida, y también tengo por allí otros pilares de este ministerio, como lo son Delis y Eve, y Wanda también. Así que bien importante, ¿verdad? Tener los micrófonos apagados para que se pueda escuchar el mensaje que estará trayendo María. María, la plataforma es toda tuya. Amén. Dios le bendiga, ¿verdad? En esta preciosa noche. Noche bendecida porque si estamos con vida, pues Dios le ha placido regalarnos un día más. Muchas gracias por permitirme, ¿verdad? Traer la palabra, pues. Este mensaje pues viene ahí cayendo de acuerdo a lo que se ha estado hablando últimamente, ¿verdad? Y es que verdaderamente, como decía la canción, que Dios está buscando una iglesia, ¿verdad? Que sane al herido y que rompa cadenas. Y verdaderamente es triste ver como la iglesia a veces está entre cuatro paredes ¿verdad? Y se está perdiendo el que está al lado, alrededor nuestro, porque no se está haciendo el trabajo que Dios quiere que se haga. Voy a comenzar con un versículo que se encuentra en los Salmos y es el Salmo 105, el 1, que dice: alabar a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. La última parte: dad a conocer sus obras en los pueblos. Y el tema para este pequeño mensaje es: el mundo necesita conocer a Dios. Es bien importante que nosotros, como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hagamos el trabajo que Dios quiere que hagamos. No es que nos demos a conocer nosotros, eso no es dar a conocer a Dios. Eso tiene que ser lo primordial. Aquí podemos ver que, ¿verdad? No se sabe con certeza si este salmo lo escribió David, no se sabe, pero sí podemos ver claramente que es aplicable a nosotros hoy día. Es aplicable a nosotros, porque dice alabar a Jehová. ¿Sabe? Nosotros tenemos que alabar, glorificar el nombre y adorar el nombre del Señor. Porque mira, Él es el mismo, Él fue el mismo ayer, es hoy y eternamente, y es por los siglos. Y así va a ser en nuestras vidas, a alabarlo. Después dice, invocad su nombre. Invocarlo, ¿por qué? Porque Él es el todo de nosotros. En todo tiempo nosotros tenemos que estar en comunión con Él, clamando a Él, no nada más cuando necesitemos, es en todo tiempo, porque Él es el todo nuestro. No esperar que tengamos la necesidad o que pase algo malo, no, no, Señor, hay momentos de agradecimiento que tú tienes que decirle: papá, te amo, papá, gracias,
Cada vez que uno se levante, gracias por este día que me regala. No importando la situación, siempre tenemos que invocar ese nombre, porque ese es el nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre poderoso de Jesús. Eso tiene que estar continuamente en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Otra cosa, entonces, dar a conocer sus obras. Y ahí es que viene el asunto. ¿Sabe por qué? Porque hoy día tú ves que a veces los púlpitos, cuando hay gente, sí, gloria a Dios por aquellos grandes hombres, gloria a Dios por todos los libros, gloria a Dios por todo lo que hacen, pero mire, el grande de los grandes se llama Jesucristo. Ese es el que merece que se hable con grandeza, ese, porque ese, ninguno de esa gente ha hecho lo que hizo él. Entonces el mundo necesita saber que como dicen los mexicanos, el mero mero se llama Jesucristo, porque ese fue el que lo clavaron en aquella cruz. Ese fue que aún nosotros siendo pecadores, murió por mí y murió por usted. ¿Ok? Y derramó su sangre. A él le costó dolor, le costó sufrimiento. Nuestra salvación. Entonces, yo no sé por qué hay veces, hay gente que se dan tanta pompa, se dan tanto, cuando el grande de los grandes es él. Entonces, hay un mensaje, entonces, si el mensaje son 45 minutos, tú sabes, la mayoría y dan 10 minutos o 15 minutos para hablar de él. Y el resto es allá, tú sabes, la gente echándose pompa. No. Él dice, dar a conocer mis obras, porque las obras de Dios es lo que va a traer al mundo, es lo que el mundo necesita conocer, ¿ok? Y el mundo necesita conocer, ¿sabes? Tenemos que hablarle de las obras, que Él es el creador, Él es el todopoderoso, Él es el soberano, Él es el que gobierna, Él es el salvador del mundo. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente, al que no conoce a Dios. Sí es bueno que la gente vea el cambio que él ha hecho, es importantísimo, pero lo más grande es él. Siempre él sobre todas las cosas. Hay muchas personas que piensan que lo conocen, pero no es así. Ni siquiera se dan cuenta que están viviendo de espaldas a Dios. Algo que yo he visto mucho es como como los altares, la gente ahí se trepa y va papá y habla de Dios, pero en sí es triste decir que hay cristianos que verdaderamente las acciones no van de acuerdo. Y hay muchos que, estoy hablando de la gente grande en los altares, pero de nosotros los más, que los cristianos, a veces, mire, trabajamos en un lugar y no nos damos a conocer que somos cristianos. Hay gente que sí, que no se atreve a decir que son cristianos. Hay gente que si alguien está enfermo no hacen una oración, no se identifican con los que están alrededor, con sus vecinos, no se identifican como cristianos. Que eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que nos identifiquemos, que nosotros suplamos la necesidad del que no conoce a Cristo. Eso es lo que el Señor desea de nosotros. Voy a ir a una historia que se encuentra en Lucas 8, 26 al 39. Voy a narrarla porque yo sé que ya usted ha oído esa historia. Y eso es de una vez que Jesús andaba con los discípulos en la tierra de los Gadarenos. Esa palabra es un poquito difícil. Entonces, mientras él iba pasando por ahí había un joven que estaba endemoniado por muchos años. Y este joven ahí vivía en en una tumba, en un cementerio. Y cuando Jesús llega, él está sin ropa.
tenía como cadenas puestas, pero él las cadenas las rompía. Y él llevaba años ahí. Cuando Jesús llega a ese lugar, este hombre se tira a los pies de Jesús. Pero no él, sino los demonios que estaban en él, pues reconocieron a Jesús. Y ya usted sabe esa historia, que eran muchos demonios que estaban en ese cuerpo. Y Jesús, ese joven, recibió liberación de Jesús, de parte de Jesús. Pero lo que a mí me llamó la atención de esto es cuando en el versículo, esa historia se encuentra en Lucas 8, ¿verdad? Pero del 38 al 39 dice, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. O sea, Jesús, imagínate, él hubiese querido estar ahí. Me imagino yo cuántos años andaba él endemoniado por allí, solo, dándose cantazo. Cuando recibe liberación, él quería quedarse al lado de Jesús, y quién no. Pero Jesús le dijo, no, vete a tu casa y cuéntale quién te hizo, quién te libertó, quién te sacó de donde tú estabas. Y eso es lo que Jesús espera. Él sabe que el mundo entienda que todavía, aunque Jesús ahora no está presente, pero Jesús nos tiene a nosotros, ¿entiende? Y nosotros debemos de llevar esa palabra, debemos de llevar el evangelio, debemos de decirle al mundo que todavía Jesús existe, que todavía existen milagros, que todavía hay liberación para aquellos que están en depresión, que todavía hay liberación para aquellos que están desesperados, que todavía Jesús, la obra de Jesús no se ha cortado, porque nosotros somos vasijas a las cuales Él nos tiene ahora para usar, para hacer ese trabajo. Entonces, no debemos perder tiempo, tú sabes, cuando vemos la necesidad de un enfermo. ¿Sabes? Si nosotros nos ponemos y creemos que Dios lo puede hacer a través de nosotros, ¿por qué no orar por el enfermo? Esperando que se haga la voluntad, porque es la voluntad, porque usted y yo no tenemos ningún poder. El poder viene de allá arriba, si Dios quiere sanar. El poder viene de allá arriba, si Dios quiere libertar. Sí, lo tenemos, porque Él dijo, cosas más grandes que las que yo he hecho, ustedes harán. Eso lo dijo Jesús. Entonces nosotros no podemos tenerle miedo al enemigo. Sea lo que sea, vamos creyendo en aquel que nos llamó. Si Él nos llamó, nos va a respaldar. Entonces no podemos estar callados como que nosotros no somos, no, Dios nos ha delegado una responsabilidad con el mundo que no lo conoce. No estoy hablando de la gente que conocen al Señor, estoy hablando de la responsabilidad, porque este mundo se está perdiendo. Hay mucha gente que necesita ser liberados. Hay mucha gente que necesita conocer a Dios. Hay mucha gente que necesita la palabra de vida, que la cargamos usted y yo. Entonces, ¿sabes una cosa también que a mí me choca? Que la gente en verdad no han entendido. Hay gente que te habla de Dios, óyeme, que tú dices, wow, pero en verdad no conocen a Dios. Porque cuando una persona te dice, no, tú sabes, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, tú sabes, yo me porto bien, yo hago buenas obras. Ya tú sabes, nosotros sabemos que esto no es por obra, y que esto, aunque tú hayas sido bien bueno, la Biblia dice que tú tienes que creer en Dios. Efesios 2:3 dice,
¿verdad? Nos habla cuando dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos. Ahí está hablando de la manera. Lo iba a empezar desde el 2, pero para hacerlo un poco más corto. En otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿ok? Nos está hablando a nosotros, pero yo traje este versículo porque dice, éramos por naturaleza nacimos por el pecado de Adán y Eva, nosotros nacimos por naturaleza hijos de ira. Entonces, estamos de espaldas a Dios. El único que nos reconcilia con el Padre es el Hijo. Si nosotros no hacemos esa conexión a través de Cristo, no vamos para ningún lado. O sea, tenemos que tener esa conexión y esa es la única forma que nosotros vamos al cielo. Es la única forma, no es el dinero lo que me va a llevar a mí al cielo, no es las buenas obras, que qué buenas obras, que no. Si yo no creo en Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz, si yo no me arrepiento de mi pecado, no voy a entrar al cielo. Yo tengo que creer, tengo que arrepentirme para poder llegar al cielo. No hay otro camino, es Jesús. Esto no es rosario, que te recen, no. Es a través de Cristo lo que Él hizo. Él es el que perdona nuestras ofensas. Él es el que llevó nuestro pecado en aquella cruz del Calvario y le costó sangre. ¿Y sangre para qué? Para limpiarme a mí. Porque todos, de alguna manera, éramos pecadores, como leí. Colosenses 1, del 13 al 14, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. No hay otra forma. No es por lo bueno que yo sea, no es por nada. Es creyendo que Jesús lo hizo, aceptando a Jesús, arrepintiéndome de mis pecados. Ahí es que comienza el asunto para todos. Así que la gente que dice, no, porque yo creo en Dios a mi manera, yo soy bueno, yo nunca le hago nada mal a nadie, no importa, tienes que arrepentirlo. Tienes que arrepentirte y hay que enseñarle con sabiduría los versículos para que ellos puedan entender que no es que lo estamos mandando al infierno, ni no, es lo que dice la palabra, es que nosotros vamos a llevarlos a ellos a la palabra. Porque si no le mostramos la palabra, lo que dice la Biblia, desafortunadamente, pues ellos no van a entender, se va a creer que tú sabes, que uno lo está juzgando, que es uno, no, entonces es por la palabra. Pero desafortunadamente hay muchas personas que tienen la Biblia, pero no la leen. Y ahí es que está el asunto. Porque nosotros, la palabra es la que nos va a enseñar, nos va a hablar de Dios. ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué a Dios no le gusta? Entonces, una persona que no se nutre, porque leer la palabra es como comer el alimento que necesita el espíritu, que necesita el alma. Entonces, ¿cómo nos vamos a nutrir si no leemos la palabra? ¿Cómo Dios nos va a hablar a nosotros si no leemos la palabra, si no la estudiamos, si no le pedimos a Él que nos dé la iluminación, que nos dé el discernimiento para que Él a través de la palabra nos hable? ¿Sabe? Porque a veces estamos esperando que venga un profeta. No, usted no necesita profeta, usted tiene la palabra, que la palabra es dura y directa. Y la palabra todavía tiene el mismo poder, tiene poder. Por eso es que nunca desaparece. ¿Cuántos libros no han habido escritos que ya no existen? Pero la palabra permanece, como permanece aquel quien le escribió, como permanece
Y como todavía liberta, todavía esa palabra tiene poder, esa palabra rompe el yugo, esa palabra trae vida, esa es la palabra de Dios, la que habla de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, verdad? A veces somos descuidados. No, hay que leer la palabra. Hay que pedirle a Dios que nos lleve, que nos dé ese anhelo de leerla, de estudiarla, de escudriñarla. Mire, para cuando usted la necesite, usted la tiene aquí en su mente. Y usted pueda ser de bendición a aquel que no conoce. Que usted con amor, usted se siente y lee un versículo y usted puede explicarle, mira, esto es esto. Porque el mundo necesita a Dios. El mundo necesita conocer a Dios. El mundo necesita acercarse a Dios. ¿Para qué? Para que puedan tener ese encuentro, para que se puedan, se arrepientan y puedan obedecer. Porque el que no conoce la palabra, ¿cuánta gente anda haciendo lo que le dan la gana y piensa que están bien? ¿Por qué? Porque no saben lo que dice aquí. ¿Qué es lo que dice papá en esta Biblia? No lo saben. Entonces, como no lo saben, pues lo hacen y no saben que están de espaldas a Dios, que están haciendo lo que no le agrada al Señor. Y eso es triste. Eso es triste porque por eso es que dirán que dice la palabra que en aquel día habrá mucho que, Señor, Señor, en tu nombre, Señor. ¿Y qué es lo que el Señor le va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque son gente que aún estando en la iglesia no viven la palabra, no la viven y la conocen, pero no la viven, no la viven, no tienen el amor, ¿sabe? No tienen el amor que necesitan. Y va, yo voy a leer una cita bíblica más adelante, cuando voy a hablar de las virtudes, porque es otro versículo que tengo. Entonces, en el libro de los Hechos, Hechos 16, del 13 al 14, no, 16, 14, voy a leer el 14 nada más. Entonces, una mujer llamada Lidia, ay, Lidia, te llamaba como tú, mi hermana que está por ahí, vendedora de púrpura de la ciudad de Taitira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esto fue en uno de los viajes que Pablo fue con Sila y fueron a Roma. Pero mire, esta señora estaba reunida con las mujeres que oran y esta mujer estaba adorando a Dios. Y entonces quiere decir que esta mujer amaba a Dios, pero ¿qué tenía? Tenía el corazón cerrado. Entonces, ¿cuándo se le abrió el corazón? Cuando esta gente estaban llevando el evangelio de salvación. Vino Dios y hizo la obra. Por eso es que nosotros debemos aprovechar en el tiempo que podemos y hablar de lo que Dios hace. Porque así como esta mujer, así hay mucha gente adorando, y no han tenido un encuentro con Dios. Mira lo que dice, Dios le abrió el corazón para que estuviera atento a lo que hablaba Pablo. Entonces, cuando usted trae una palabra, Dios hace lo que tiene que hacer. Pablo habló y Dios hizo lo que él tenía que hacer, que era abrir el corazón de esta mujer. Alabado Dios. Por eso, mire, cuando usted tenga una palabra de vida, suéltela. Suelte la palabra. En el nombre de Jesús, suelte. Porque el enemigo tiene a la gente, mire, atada. Y esas ataduras se caen en el nombre de Jesús. Abre la palabra de vida, que Dios es el que va a abrir el corazón. No somos nosotros nada más lo que tenemos que soltar la palabra. Soltar la palabra, suelte la palabra de vida, para que Dios haga lo que tiene que hacer, para que Dios abra el corazón, para que Dios abra la mente y la persona pueda recibir a Cristo. Esta mujer era desechada porque los romanos
no querían saber de ella, el negocio, y era una mujer, porque la púrpura era una mujer pudiente, pero los romanos la rechazaban a ella y a su familia por ese trabajo que ella tenía. Pero qué lindo que Dios no la rechazó. Y que ella estuvo ahí, mire, adorando con su corazón cerrado, pero vino la palabra de ciencia y vino Dios y abrió ese corazón y esta mujer comenzó a servir a Dios. Comenzó Dios entonces a obrar en la vida de esta dama. Aleluya. Palabra de liberación. Que no podemos quedarnos callados, necesitamos hablar la palabra del evangelio de salvación, que la cargamos nosotros, la tenemos. Si usted ha creído, si usted confesó a Jesús, si usted ama a Jesús, mire el que está a su lado que no conoce a Jesús. No conoce a Jesús, hay que hablarle de ello. Yo le doy gracias al Señor porque me trajo a este lugar. Y dos familias nunca han visitado la iglesia. Y mire, ya gracias al Señor están visitando la iglesia para la gloria de Dios. Porque hay que hablar lo que tenemos, hay que llevarlo, hay que llevar porque Dios quiere salvar y los tiempos se acortan. Como dice Efesios 5:15, que dice, mirad cómo andar, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son cortos, el tiempo se acaba, hay que aprovecharlo, hay que aprovechar el tiempo bien. Ok, ahora voy a hablar de la gran comisión, la encomienda que nos fue dada a nosotros. Ok, a todo aquel que ha nacido de nuevo, a toda persona que ha nacido, que conoce a Dios, se nos ha dado una encomienda. Y no nos la dio el pastor, esa encomienda nos la dio el Señor. Y es la gran comisión. Y es llevar el evangelio a cada persona, a todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que nosotros tenemos que viajar para llevar el evangelio. Sí, hay misioneros que sí, que Dios los ha llevado a diferentes países, a diferentes lugares. Pero si nos damos cuenta, alrededor nuestro están todas las naciones, por lo menos aquí, donde yo vivo, aquí están los cubanos, aquí hay americanos, aquí hay dominicanos. Entonces, para mí, esas son las naciones aquí, la tengo a Cuba. Y ahí es que ahí están las naciones para mí, llevarle el evangelio, hablarle de Cristo. Y no solamente es hablar, es también que ellos vean en mí, ¿entiendes? Cuando ellos necesitan, porque por ejemplo, ¿sabe? Hay que hablarle del Señor, hay que orar, hay que invitarlos a la iglesia y hay que ver cómo uno los puede ayudar. El mundo necesita saber qué hizo Dios por ellos y y el mundo necesita creer que Dios quiere salvarlo, que Dios está todavía dispuesto a salvarlo. ¿Sabe que esto no es para un grupito nada más? Él murió, dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál fue esa manera? Mire que nosotros siendo malos, perversos, Dios dijo, no importa, yo muero por él. Yo muero por él. Ahora, el dilema es que los hombres no quieren a Jesús. Ese es el problema. No es que él no quiera salvarlos porque son malos, porque son esto, no, él murió por ellos, pero son la gente que no quieren aceptar lo que él hizo. Eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Hay personas que dicen que todos somos hijos de Dios. Y eso no es verdad. Nosotros somos creación de Dios, pero los verdaderos hijos de Dios son aquellos
que han recibido al Señor, que creen en Él, que obedecen, que están siguiendo el camino, tú sabes, para llegar al cielo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios, pero nosotros decidimos si queremos ser hijos o no queremos ser hijos. Así de simple. El mundo necesita saber que hay uno que murió por ellos, ya yo lo dije eso. Uno que derramó su sangre para limpiar sus pecados. Que esa salvación le costó mucho dolor, le costó humillación. Y que no solo Él lo hizo para un cierto grupo, eso Él lo hizo por todo el mundo, tienen que saberlo. Pero lo único, acepta, cree, obedece y arrepiéntete, así de simple, arrepentirse de sus pecados. Porque a veces también queremos estar con un pie adentro y otro, y así no es. Tenemos que estar mirando derechito, enfocado en lo que Dios es. Si a Dios no le gusta esto, y si yo me considero cristiana y lo acepté a Él, el mundo tiene que verme a mí como una hija de Dios, tiene que verme como luz en medio de las tinieblas, porque eso es lo que somos luz en medio de las tinieblas, somos la sal de la tierra. Así es que tiene que vernos el mundo. En Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es el mensaje que tú estás llevando? ¿Cuáles son las virtudes que tú estás hablando del Señor? ¿Cuáles son? Porque hay veces hay personas que eso es una quejadera, ¿no? Una quejadera que hay veces que yo he oído en mi trabajo, yo oía a veces personas decir, pero si el evangelio es esto, mejor yo me quedo donde estoy. Y no es que vamos a ser hipócritas, pero es que vamos a llevar la palabra, vamos a representar a Cristo como Él se merece. Tenemos que reconocer cuál es la identidad mía como cristiana, cuáles son las cualidades que el mundo espera ver en mí, aunque no somos perfectos, porque eso también la gente piensa que tenemos que ser perfectos. No, yo no soy perfecta. Pero yo tengo que caminar a esa perfección, tratando no de agradar al mundo, porque yo al mundo no lo tengo que agradar, al que yo tengo que agradar es a Dios. Y con quien yo tengo que darle cuenta es a Dios. Entonces yo tengo que buscar parecerme a Jesús, ¿sabes? Jesús, por ejemplo, nosotros somos parte de ese cuerpo que le ha dicho sí a Jesús. No formamos parte del grupo que rechaza a Jesús. Por eso es que usted ve cómo está el mundo cada día, las cosas de mal en peor y mal en peor. Y no hay, la iglesia como que se ha detenido y no se ha puesto a donde tiene que estar hablando las verdades. A veces la iglesia está encerrada en cuatro paredes, en muchas actividades, pero no la actividad de evangelizar, no en la actividad de buscar al que anda perdido, no en la actividad de buscar al drogadicto, de buscar a la prostituta, de buscar a aquel homeless que está por allá perdido, que no tiene dónde estar.
La iglesia está en diferentes actividades, qué bueno, bueno todo, pero hay que hacer el trabajo del Señor. Él nos manda a que busquemos el que está perdido, que hagamos lo posible por alcanzar esas vidas que Él quiere que sean salvos, pero hay que salir. La iglesia tiene que levantarse a hacer el trabajo que Dios espera que ellos hagan. Entonces, ¿cuáles virtudes yo le estoy mostrando al mundo que no conoce a Dios? Porque si somos hijos de Dios, debe de haber en nosotros un comportamiento igual que el comportamiento de Jesús. Entonces, yo apunté unas cuantas virtudes aquí, por aquí. Jesús tenía un montón de virtudes. La primera que voy a mencionar es el amor, porque esa virtud la mostró Jesús en la cruz. Y esa virtud nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Esa virtud. Entonces, hay otra virtud que es la fe. Es por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Esa es la virtud de la fe. Pero está la humildad, está la franqueza, está la paciencia, está la perseverancia, está la misericordia, está la caridad, está la sinceridad, está el equilibrio, ¿sabe? Son cosas, son capacidades que tiene que tener una persona para producir un determinado efecto positivo, ¿sabe? Porque es una disposición habitual para hacer el bien a los demás, para hacer bien, ¿sabe? Y eso lo mostró Jesús en todos los años de su ministerio, aunque su ministerio fue corto, pero fue poderoso, ¿sabe? Jesús es el ejemplo más grande como quiera que lo mostremos. Fue el ejemplo más grande en el cual nosotros tenemos que poner mucha atención. Y por eso que debemos siempre de mirar el ejemplo de Jesús para entonces nosotros también ser el ejemplo para para aquellos que no conocen al Señor. Porque el amor de Jesús fue lo que nos tiene a nosotros hoy día aquí, ¿verdad? Y todas esas cualidades de Él, pues también deben de habitar en nosotros. Hasta aquí yo dejo mi parte. Si quieres poner la canción otra vez o como si alguien quiere compartir algo, no sé. Dios Oye, le gracias, bendiga. gracias por el mensaje.